Es un gran honor y un placer que se han mezclado, sin embargo, con una inquietud cuando tomé conocimiento del inmenso tema que nos reúne. ¿Qué leemos? ¿Cómo hablamos? Nelly me lo comunicó en el mes de enero, en que en París acabábamos de vivir los atentados terroristas de los que todos ustedes han oído hablar. Como muchos de mis compatriotas, les confieso que me encontraba en un estado de estupefacción. No lograba concentrarme en mi trabajo, abocada solo a leer lo que iba apareciendo sobre lo sucedido. Estábamos en estado de choque porque esas matanzas terribles se habían llevado a cabo en el propio corazón de la ciudad y porque la radicalización yihadista atraía una fracción ciertamente muy minoritaria, pero al parecer creciente, de jóvenes que vivían en Europa. En los medios, expertos trataban de presentar el asunto aludiendo algunos al proselitismo de extremistas religiosos y al contagio, otros a la exclusión económica y política, la relegación, el racismo, el resentimiento postcolonial. Ciertos investigadores insistían de modo más interesante a mi ver sobre el hecho de que muchos de los jóvenes seducidos por la radicalización yihadista estaban profundamente desculturalizados. Era debido a la carencia de una cultura, de que ellos reivindicaban una identidad, eslogans y un código de conducta. Trabajando sobre la lectura y la transmisión cultural, yo había aprendido que ciertas frases, ciertos usos de la lengua nos exilan, nos brutalizan, sin que seamos siquiera conscientes de ello. Nos alejan de nosotros mismos, de nuestros seres más queridos, del mundo, de sus paisajes. Otros, en cambio, nos permiten edificar, parafraseando a Gustavo Martín Garzo, casas de palabras, casas sin las cuales los lugares reales, materiales donde vivimos serían posiblemente inhabitables. Yo acababa este momento de publicar en francés un libro, Leer el Mundo, editado hoy en día mismo en español por el Fondo de Cultura Económica. En sus páginas, la literatura oral y escrita y las prácticas artísticas se revelan justamente a lo largo de la vida como un componente esencial del arte de habitar, de esas actividades que consisten, según el arquitecto Henri Gaudin, en, cito, tejer todo tipo de cosas alrededor de nosotros para amigarnos con ellas, para volvernos menos indiferentes. Habitar es disponer cosas en nuestro entorno, reabsorber la distancia con la extrañeza de lo que es externo a nosotros. Si propuse ese título, ha sido también porque en estos días algunas frases daban vuelta en mi cabeza. Aquellas de un escritor, Olivier Rollin, que decía, cito, la lengua, todas las lenguas, en todas partes del mundo, son atacadas, degradadas, homogeneizadas, banalizadas, su fuerza expresiva taladrada por la influencia de la lengua de los medios, la cual es al mismo tiempo pobre, repetitiva, fabricada con lugares comunes e invasiva, omnipresente. El lenguaje de los medios y también el de la política, y es frecuentemente el mismo, es un enorme edredón que ahoga o que en todo caso es susceptible de ahogar toda expresión original. Olivier Rollin le contraponía, cito de nuevo, una lengua vasta, compleja, matizada, a la vez popular y seria,
capaz de expresar todos los aspectos del pensamiento, sentimientos, sensaciones. Una lengua capaz de hacer ver, tocar, sentir. Una lengua que permita encontrar un lugar, prestar un poco más de atención al mundo y a sus habitantes para intentar armonizar con ellos de tanto en tanto. Para eso desearía primero volver al comienzo de la vida humana y centrarnos en la adquisición del lenguaje por los bebés, o más bien lo que yo he llegado a comprender sobre el tema gracias a unos psicolingüistas. En estos primeros tiempos, la madre o la persona que brinda los cuidados maternos es quien habla al niño. Le habla de él, de ella, del mundo. De vez en cuando entona una canción de cuna o dice una rima, y la palabra vale en primer lugar por sus modulaciones, su ritmo, su canto. En todas las culturas se aprende primero la música de la lengua, su prosodia, que no se enseña pero que se transmite. Y en todas las culturas, antes de pronunciar las primeras palabras, los bebés comienzan un día a señalar con el dedo a alguien que está ahí, cerca de ellos. Es lo que los lingüistas le llaman la actividad deíctica. También existe otra función esencial del lenguaje, además de la designación de las cosas en su presencia, nombrar la ausencia. Esto ocurre en primer lugar por el lenguaje del cuerpo. Los especialistas de la primera infancia observaron que de manera muy precoz los bebés representan en sus pequeños gestos los lazos que acaban de establecer con su madre, probablemente para compensar la falta de dominio sobre sus idas y vueltas. Y un día, para designar la ausencia, un niño va a comenzar utilizando un par de palabras. Observa el psicolingüista colombiano Evelio Cabrejo Parra. Por ejemplo, al mostrar su vaso vacío dirá no hay o no más. Así comienza su viaje en la sintaxis de la lengua. Pero esa adquisición comporta su parte de sombra. Cuando el bebé puede nombrar lo que está ausente, aparece en su mente la posibilidad de su propia ausencia. Y esa es una herida que no se curará jamás. Felizmente está la cultura y la lengua del relato que apaciguarán su tormento. A partir del segundo año, los niños harían la diferencia entre el lenguaje en situación, fáctico, utilitario, que sirve para la designación inmediata de las cosas, y el lenguaje del relato, que narra los acontecimientos a distancia e introduce otra relación con el tiempo. Si tienen acceso a estos dos registros, podrán jugar con las situaciones y las personas que los rodean, en particular para elaborar la separación. Sin embargo, sus predisposiciones a la narración deben ser sostenidas para poder desplegarse. Para ello, no solo hace falta decirles o leerles historias, dejándolos moverse y desplazarse en el espacio, sino también que ellos aprendan a contar con un adulto que disfruta de hacerlo y con el que van a identificarse. Le cuenta también anécdotas o le lee bellas historias por el placer, sin preocuparse demasiado de que capte el sentido. Al hacerlo, anticipa los procesos de relación del pensamiento y el lenguaje que están aún en estado incipiente en los niños pequeños. Y hacia los 3 o 4 años, estos comienzan a armar relatos verbales que tienen que ver con su propia vida. Intentan relatar sus experiencias apoyándose en historias que han escuchado, libros ilustrados que les han leído o que han hojeado, canciones, películas. Se sirven de fragmentos de su herencia cultural que cuando se apropian de ellos, llegan a ser una parte de ellos mismos. El momento en que se comienza a componer narraciones sería una etapa fundamental que algunos psiquiatras infantiles comparan al paso a la posición sentada, a aprender a caminar o a la adquisición del lenguaje, porque el relato sería esencial para organizar nuestra experiencia. Como lo de la primera infancia a la vejez, nuestras vidas están enteramente tejidas por relatos que ligan entre sí elementos discontinuos.
no dejamos nunca de contar a los que nos rodean o en el secreto de nuestra vida interior. Hay aún otra cosa que es fundamental desde la más temprana edad, y me refiero a la dimensión lúdica, ficcional, poética. Para pensarse poco a poco como un sujeto pequeño distinto de su madre, para comenzar a formular su propia historia, el niño debe tener acceso a un lenguaje que no se reduce a los nombres de las cosas y a una relación mediatizada por algo fingido y por ficciones. De una manera más amplia, el desarrollo de lo que empuja al bebé a explorar el mundo va a depender mucho de la calidad de las relaciones con los padres, de su disponibilidad. El descubrimiento asombrado del mundo es reactivado por el rostro y la sonrisa de su madre o de la persona que da los cuidados maternos, por sus miradas, sus gestos, su voz, sus palabras. Más allá, es reanimado por la gracia de todos aquellos que lo rodean, por su curiosidad y la mirada que proyectan sobre los lugares y las personas, las historias que cuentan a este propósito. El mismo Yanis Kourtsakis menciona los momentos en que su padre le contaba de Creta, donde había pasado su propia infancia, en los que evocaba todo un universo oriental de colores fuertes, que no se parecía en nada al mundo que el joven Yanis conocía, pero que, cito, era tan real como el mundo que yo podía tocar, las casas, los barrios, los lugares en los que vivía. Era un mundo que completaba y prolongaba el mío y en el que me parecía que yo también ya había vivido. Ese mundo invisible, tan real como el mundo que se puede tocar y que lo completa, como dice Kourtsakis, son las culturas orales más que escritas, que durante largo tiempo han permitido construirlo. De él, los adultos han aprovechado canciones, cuentos, historias para presentar el mundo a los niños de forma poética, para que los niños puedan relacionar su experiencia singular con representaciones culturales, transformar los acontecimientos de su vida en algo que tenga un sentido y una belleza que ellos pudiesen compartir. Gracias a cantos, estribillos, bailes, leyendas o proverbios, los niños podían construir ese sentido, representarse el espacio y el tiempo, poner palabras o gestos estéticos compartidos a emociones o conflictos e inscribirse al mismo tiempo en una continuidad. Tomo aquí prestado un ejemplo de una mujer, Fatima Sisani, cuyos padres habían partido de una región de Argelia, la Kabylia, 30 años antes para ir a trabajar a Francia. Fatima Sisani hizo un film con título El idioma de Sara a partir de darse cuenta a sus hermanas y ella de hasta qué punto la lengua que hablaba su madre no era un mero instrumento de comunicación, sino que tenía muchas otras dimensiones. Sus padres paisanos eran analfabetos de gran cultura, que hablaban una lengua pulida, metafórica, poética, portadora de mitologías. Su madre, Sara, era depositaria de toda una civilización. Cuando eran pequeños, les había contado historias, cuentos, y ellos lo recordaban con felicidad. Cuando ella nos hablaba, era como un canto. Cada gesto cotidiano, cada instante puede dar lugar a una lengua de versos, de metáforas, de proverbios. En sus rimas, Sara y sus amigas interpelan a la montaña, al halcón, a la perdiz, a los ancestros. Toda esta lengua las relaciona con el universo que las circunda. Las palabras conforman un mundo muy habitable. Contemplando el paisaje, una mujer dice: esas montañas son nuestra vida, nuestra alma. Fatima Sisani explica, cito, los kabilas existen ante todo por la palabra. En esos contrafuertes montañosos, de los cuales ellos son huéspedes, los torneos de oratoria eran un ejercicio corriente. Es una realidad que uno se representa con dificultad cuando se sumerge en la sociedad de inmigración, en la que esos hombres y mujeres, a menudo analfabetos, son exclusivamente relegados al rango de obreros y de amas de casa. En su lengua son oradores y poetas. En la lengua de la inmigración son cojos y manos de obra.
Hoy la tradición oral suele estar desarticulada, las referencias simbólicas desorganizadas. En el exilio de un país a otro, de una lengua a otra, pero también de una región a otra, mucha gente no puede dar vida a sus recuerdos. Han olvidado las leyendas que les fueron transmitidas en su infancia, o les parece que estas pertenecen a un pasado que no tiene razón de ser, que casi produce vergüenza. La evocación de la saga familiar no es para nada cómoda y el lenguaje ya no sirve más que para la designación inmediata de las cosas o para dar órdenes, pedir o exigir. En esas familias, a los niños les faltará una etapa para integrar los diferentes registros de la lengua y apropiarse un día de la cultura escrita. Aquella etapa en la que la literatura oral o escrita inicia a ese uso de las palabras tan vital como inútil, muy cerca de la vida, de los sentidos, de la voz, del cuerpo, de las sensaciones, de las emociones, del placer compartido, muy lejos del control y de la calificación. El mundo que los rodea no les dirá nada o les significará rechazo y humillación si viven en unos territorios relegados, las más de las veces mal nombrados, a veces hasta por números antes que por nombres. Porque no se habitan los números, como no se habitan las palabras estigmatizantes de los medios o de los políticos que hablan de personas como de tantos problemas sociales. No se habita el idioma de los boletines informativos con sus lotes de horrores y sus frases hechas para pasar de una catástrofe a otra. Uno habita una lengua cercana al cuerpo, a las sensaciones, una lengua atenta a los detalles de la realidad, que evoca, pero que da lugar también a otro sitio, aún más allá de lo inmediato, un pasado o un futuro imaginado, una parte soñada, porque la realidad necesita de la fantasía para ser deseable, porque esa parte imaginada, invisible, es vital. De manera reiterada, unas investigaciones estiman que el número de palabras conocidas por los niños que alcanzan la edad de 3 o 4 años varía considerablemente en relación con el medio social. Sin embargo, a esa edad, quizá no pese tanto la extensión del vocabulario como el lugar muy desigual que se le da a las formas narrativas y a esa parte ficcional, poética. El desafío no es solo el destino escolar. Lo que está en juego es una estética de la vida cotidiana y una posibilidad de vincularse con lo que nos rodea, de encontrar allí un lugar. Sin relatos, el mundo permanecería allí indiferenciado. No nos sería de ninguna ayuda para habitar los lugares en los que vivimos y construir nuestra morada interior. Ahora bien, cuando los padres no están en condiciones de practicar espontáneamente una lengua narrativa, viva, poética con sus hijos, ¿cómo hacer para que ellos no se sientan disonantes, desencajados, incluso extraños al mundo? ¿Cómo podrían ellos armonizarse un poco con lo que les rodea? Hay muchos ejemplos de que la lectura de poemas, de mitos, de cuentos, de novelas y la contemplación de obras de arte pueden ayudar a componer esta trama simbólica, legendaria, tan necesaria para dar forma a lugares donde vivir. Escuché observaciones similares en Colombia o aquí en la Argentina, talleres en los que la literatura oral o escrita jugaba un papel esencial, habían permitido a mujeres reencontrar recuerdos, leyendas o cantos olvidados de su propia infancia, compartirlos, evocar las situaciones que vivían con sus bebés y tener poco a poco intercambios afectivos y simbólicos más ricos con estos. Este arte de la mediación es a veces practicado también con adolescentes en barrios relegados. El segundo ejemplo es aportado por una profesora de francés, Marielle Anselmo, que trabaja en el sur de París en una clase destinada a integrar al sistema escolar chicos y chicas de 16 a 18 años recién llegados a Francia. Muchos son alojados en condiciones muy precarias, incluso algunos viven en la calle, y no tienen papeles en regla. Algunos habían emigrado atravesando mares o desiertos y se habían enfrentado en diferentes grados a la violencia o a la muerte. A su llegada, muchos de ellos habían perdido algo.
Marielle imaginó para ellos un taller artístico alrededor de un mito que permitiera trabajar la pérdida y la sublimación, el de Orfeo, poeta y músico. Durante 7 meses, con una directora de teatro, una coreógrafa, una actriz y una cantante, estos jóvenes prepararon un espectáculo, la parte visible de un importante trabajo de exploración, de investigación, de lectura y de escritura. Cito de nuevo a Marielle. El problema para quienes vivieron un trauma es que no dicen nada. El mito y el trabajo en escena les permitieron dar una forma a aquello por lo que habían pasado. Con todo, es un mito difícil. Orfeo pierde 2 veces a la que ama. Entonces, en el escrito les propuse que inventaran el final que ellos quisieran. Publicamos todo esto en un blog. Eso les permitió hacerles comprender que antes de publicar un texto hay que corregirlo porque va a ser leído. Pude así medir sus progresos en francés. El trabajo en el taller les dio confianza en ellos mismos. Se inventaron otras relaciones. Se hicieron muy cercanos, solidarios, afectuosos. Un taller teatral permite estar presente con su cuerpo, reencontrar el lazo primero entre el cuerpo y la voz, el decir, el pensar, lazos muchas veces desmaterializados por la enseñanza tradicional. El arte de compartir y de hacer redactar textos muy habitables. En lugares donde la transmisión cultural está en problemas, algunos facilitadores tejen así día tras día con creatividad, paciencia, fineza, los vínculos entre los jóvenes y el mundo que los rodea. Hay algo que va más allá de la inserción social. Es algo de lo cual está privada una parte de las poblaciones marginadas, es también tal vez una relación melodiosa con el mundo. A propósito del origen del lenguaje humano, Jean-Christophe Bailly escribe lo siguiente: todo lo que se puede saber y que es muy poco indica siempre la precedencia del canto o de lo cantado. En nuestras sociedades tan desencantadas, fundadas sobre la objetivación, en las que la relación con las cosas es de puro consumo, hemos conservado algunos espacios protegidos en los que todavía se escucha el eco lejano de ese canto, como la literatura, el arte, la ciencia, ahí donde es poética. Por ejemplo, lo que muestra la literatura infantil y juvenil de calidad en la ficción o en el documental no es la utilidad, sino una calidad de presencia del mundo. Así se trate de un paisaje, de un animal, de un personaje. Son los detalles insólitos, un universo un tanto animista, preservado de la objetivación, en el que los animales, las plantas, los objetos están a menudo dotados de una interioridad, de una singularidad. Si la literatura juvenil goza en muchas partes de semejante éxito entre muchos padres, no es tanto o no es solamente porque opinen que sus hijos serán más eficientes en el colegio si se familiarizarán tempranamente con los libros, sino porque sienten que en eso se juega también algo más vital, una posibilidad de relacionarse casi musicalmente, al menos de tanto en tanto, con lo que está ahí, lo que es muy diferente de adaptarse. Es por eso que escribí Leer el Mundo, que es un alegato para que la literatura oral y escrita y el arte en todas sus formas tengan lugar en la vida de cada día, particularmente en la de los niños y adolescentes. Estoy convencida de que los libros son un tesoro al cual acudir para llenar los bolsillos de los niños de conocimientos, pero también de palabras, de relatos, de imágenes, de los que podrán asirse para no sentirse desnudos, perdidos frente a lo que los rodea. Un tesoro que se encuentra todavía en el blanco de los ataques de los fanáticos, de las mafias o de los tiranos. El día en que escribía estas líneas, el escritor y blogger Avijit Roy era asesinado en Dhaka, Bangladesh, a donde había regresado para participar de un salón del libro como este. El día anterior, ISIS bombardeó la biblioteca de Mosul, en Irak, destruyendo 8.000 libros raros y manuscritos del siglo XVIII.
En África, la secta Boko Haram inscribe en su nombre el horror a los libros. Boko es por book, Haram lo que está prohibido. Sus miembros secuestran colegialas para someterlas a esclavitud sexual. En Francia, diseñadores y periodistas fueron asesinados y judíos del pueblo del libro, cabe recordarlo. En México, 43 normalistas, futuros maestros masacrados. En Kenia, 148 estudiantes, etc. Después de los atentados terroristas, los libreros franceses vieron afluir, cito al diario Le Monde, cantidad de lectores en busca de luz para esclarecer estos días de pavor. Los libros de la banda de Charlie, pero también ensayos sobre el Islam o bien el tratado sobre la tolerancia de Voltaire. Como si los atentados hubiesen tornado urgente recurrir a los textos, a su poder de dilucidación. Como si, sobre todo, los libros en plural constituyesen la mayor muralla contra el terror de esos que apelan a un libro y a uno solo. Uno de los desafíos de la enseñanza es abrir a esa pluralidad de sentidos y ayudar a los niños y adolescentes a transformarse en finos lectores, críticos. También está el desafío de liberar toda la potencia vital de las obras, lo que supone probablemente mediaciones un poco distintas de las que se practican en muchas clases. Es por eso que yo abogo por la puesta en marcha generalizada de una educación artística y cultural. Esta supone conjugar una práctica artística o literaria, una relación directa, sensible con obras de ayer y de hoy, una reflexión acerca de lo que es vivido y una apropiación de conocimientos de diversas disciplinas puestas en relación con las obras. Es una experiencia creadora donde es esencial la intervención de artistas o de escritores. Solo señalo cuánto contribuye esa educación a una presentación poética del mundo, a esa armonía con lo que nos rodea, que nos abre un lugar, a que esta ciudad o estos campos alrededor de uno puedan también ser soñados, dimensión sin la cual uno no sabría habitarlos. Contribuye a la construcción de un sentimiento de pertenencia, a que uno se sienta parte comprometida con un lugar, más responsable, con más deseos de involucrarse. Las humanidades no son tanto, en ese caso, contenidos para analizar, cuanto una práctica, una conversación, un pensamiento reflexivo. Lo que está en juego es también otra manera de pensar, de trabajar, en la cual las prácticas artísticas dialogan con los métodos científicos, la sensibilidad con el intelecto, para leer lo real en su complejidad. Significa tomar en consideración al niño, al adolescente, al adulto, en sus dimensiones sensible, psíquica, física, y no solo intelectual, especulativa, abstracta. Se trata más bien de vivir experiencias esenciales para el desarrollo psíquico, emocional, intelectual, estético, experiencias que abren espacios propicios al juego, al sueño, a la exploración de sí mismo, de los otros, del mundo, al compartir, al diálogo, al pensamiento, y que hacen que el mundo se vuelva un poco más habitable. Experiencias que dejan huellas, recuerdos. Hoy es tiempo de recordar que somos animales poéticos y que desde la más temprana edad tenemos necesidad del arte y de la literatura para habitar el mundo que nos rodea, porque frecuentar obras de arte enriquece nuestras conversaciones sobre la vida, el diálogo, porque permite transformar lo que nos acontece, transformar las penas y las emociones en ideas, porque puede nutrir un arte de vivir lo cotidiano. Necesitamos el arte porque no somos solamente variables económicas, más o menos adaptadas, ajustadas a un universo productivista. Más que ver en los libros y la lectura una inversión para futuros más rentables, veámoslos como espacios en los que vivir de tanto en tanto un presente más vasto, más intenso, donde conciliarnos con el mundo, con los otros, con un poco de poesía y de inteligencia. Pero quisiera decir que aun si no diviniesen lectores, atesorarán unos recuerdos de obras leídas o escuchadas en su infancia y adolescencia,
recuerdos a los que podrán volver para revitalizarse y encontrar acaso una pequeña habitación propia donde pensar. Los niños y adolescentes no leen porque eso les ayudará eventualmente en su destino escolar. Cuando leen lo hacen porque son curiosos, inquietos, lúdicos y poéticos, porque están en la búsqueda de ecos de lo que sienten de manera confusa e inefable, y los libros dan forma a deseos y miedos que ellos creían que eran los únicos en experimentar. Leen porque los libros les permiten sustituir el caos con un poco de orden, de continuidad. No es algo que pueda ser inducido mágicamente por la literatura o el arte. Se precisa de una acogida, de una escucha, una disposición, un acompañamiento, mucha conversación. Y es en eso donde el rol de los mediadores es tan importante. Para que las palabras de la literatura, el lenguaje del arte o de la ciencia hagan al mundo más habitable, hacen falta por lo pronto otras palabras de un facilitador que los acoja, los escuche y que sueñe el mundo con ustedes. De eso es que se trata con la cuestión de la transmisión cultural, de construir un mundo más habitable para poder encontrar un lugar en él, de celebrar la vida todos los días, de ofrecer las cosas de manera poética, de inspirar los relatos que cada uno hará de su propia vida, de alimentar el pensamiento, formar el corazón inteligente para hablar como Hannah Arendt, que hubiera añadido que hay que transmitir el mundo a los niños, enseñarles a amarlo para que un día tengan ganas de hacerse responsables de él, pues es el amor del mundo el que nos da una disposición de ánimo política, según pensaba ella. Gracias por contribuir a esa transmisión y gracias por haberme escuchado.